Este capítulo toca temas delicados. Si te sientes más cómoda, ponte tus audífonos. Con este episodio cerramos la tercera temporada de Sensibles y Chingonas. Y este es un capítulo distinto a lo que solemos hacer. Para empezar, vamos a tocar temas muy fuertes y además el formato es un poco distinto. Es casi como si fueran dos podcasts en uno y te quiero platicar por qué. Como seguramente sabes, me gusta mucho leer y me topé con dos libros que me volaron la cabeza. Uno es Interrupción, de Sandra Visanova, y el otro es Mal de Madres, de Stephanie Thomas. Los dos son compilaciones de testimonios de mujeres y los dos tocan temas que son tabú en nuestra sociedad. El primero habla sobre experiencias de aborto y el segundo sobre madres arrepentidas. Así que quise entrevistarlas porque me parecen temas de los que sí o sí tenemos que empezar a hablar. Y grabamos estas entrevistas antes de que el Roe vs. Wade fuera derogado en Estados Unidos y por eso me parece importantísimo alzar la voz. Fue un reto para todas porque además tuvimos que traducir del francés y buscar una conversación que fuera lo más fluida posible. Así que aprovecho para agradecerle mucho a Olivia García Pato por la traducción y recordarte a ti que escuchas este podcast que nos califiques y nos des like para que este podcast pueda llegar a muchas más mujeres. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. El aborto es un tema complejo, complejísimo, que va más allá de un pañuelo verde. Y no me malentiendas, apoyo completamente la legalización, pero a lo que voy es que nunca es una experiencia fácil para las mujeres que lo atraviesan. Y de eso casi no se habla. Por eso hoy no voy a hablar del estatus legal, sino de un libro que compila historias reales de mujeres que abortaron y todo el hilo de emociones que esto desencadenó. Como dijo Simone Veil, expresidenta del Parlamento Europeo, ninguna mujer recurre al aborto con alegría, basta con escucharlas. Sandra Visanova es abogada en Derecho Laboral inscrita en el Colegio de Abogados de París desde el año 2000. Y también es autora de Interrupción, un libro que compila las voces de mujeres que decidieron abortar, buscando sacar a la luz la diversidad de experiencias, emociones e historias de quienes lo vivieron. Y también nos acompaña Olivia García Pato, quien nos ayudó con la traducción del francés al español y además es maestra de inglés. Hola Sandra, bienvenue a Sensibles y Chingonas. Hola. Sandra, en tu libro mencionas los silencios y lo difícil que es tocar un tema como el aborto. ¿Qué te llevó a finalmente compartir tu experiencia y la de otras mujeres? Précisément parce que j'avais envie de briser le silence. Alors, il y a eu deux raisons. Precisamente porque quería romper el silencio, tuve dos razones para escribir este libro. La primera es personal. Tuve un primer aborto a los 16 años y lo sufrí, así que tuve la necesidad de escribir al respecto porque sentía que la reparación venía de ese trabajo de escritura. Y también tuve un punto de vista político. Estuve enojada de que las personas que hablaban y discutían sobre ello fueran hombres y casi no escuchamos las voces de mujeres que hubieran experimentado un aborto. Para mí el discurso no es justo, no es exacto. Escuchamos que es un drama, que es un gran dolor y yo sé por mi segundo aborto que eso es falso, así que tuve la necesidad de restablecer la verdad en ese discurso. El aborto es un tema tan complejo que hablar solo de pro-aborto o pro-vida, además de ser términos muy erróneos, minimizan toda una experiencia. ¿Es necesario visibilizar más la experiencia para entenderla mejor y empatizar? Oui, je pense qu'elle a besoin d'être plus visible pour comprendre la complexité, en fait. Hay mucha necesidad de que sea visible para comprender la complejidad del tema. El aborto es un tema que es fundamentalmente personal e íntimo y simplemente escuchar a las personas pro vida o pro aborto es darle un tono político sin tener en cuenta la subjetividad y la singularidad de cada situación. Yo personalmente tuve 2 abortos, el primero me perturbó profundamente y el segundo no me hizo nada. Para mí eso es la prueba de que todos son diferentes y hacerlo más visible va a permitir comprender y nos va a ayudar a dejar de demonizar o sacralizar el cuerpo de la mujer
a dejar de considerar sistemáticamente que el aborto es un drama o un accidente, sino que es parte de la vida de las mujeres. En Francia la tasa de aborto es enorme y es algo que simplemente forma parte de la vida de la mujer, de la vida sexual de la mujer. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que te dejaron las historias que te compartieron? Il y en a eu plusieurs. Le premier, c'est que j'ai réalisé que toutes ces femmes... Hay varios motivos. El primero, me di cuenta de que todas estas mujeres, por muchas razones, no habían hablado con nadie ni tanto tiempo, y mucho menos todas a la vez. Pasamos 3, 4 horas cada una conversando para poder llegar a esa intimidad, y eso me sorprendió mucho. Paralelamente, si bien no habían hablado, no todas tenían muy claro qué es lo que habían vivido. Si yo preguntaba, me contestaban con mucha claridad, no me decían que no sabían. Recordaban todo muy bien. Me di cuenta de que es un acto muy reflexionado, de que son muy conscientes de sus experiencias, de las razones por las que la vivieron, y me di cuenta también que muy seguido en debates para despenalizar el aborto llega el momento en el que un hombre se levanta y dice que no es difícil embarazarse, que debemos hacernos responsables y demás, y ellas saben perfectamente que son responsables de ello y cómo llegaron a ese punto y lo toman en conciencia. ¿Y qué fue lo más doloroso de haber escuchado todas estas historias? Moi, j'ai pas ressenti de douleur. Moi, au contraire, ça m'a... No sentí dolor, al contrario, me hizo mucho bien. Yo también tenía mucho miedo de hablar de mis abortos y me hizo bien escuchar todas estas historias. Estar en una comunión de intimidad femenina, sentí una verdadera sororidad y confianza entre todas, aun cuando había testimonios duros, dolorosos y difíciles de vivir y de comprender. Me di cuenta de que le hacía bien a esa persona compartirlo también. Por lo tanto, fueron momentos muy bonitos, sí emotivos, pero no dolorosos. Fue muy enriquecedor. ¿Qué crees que haga falta para que las mujeres puedan hablar de sus experiencias? Y si crees que la situación ha mejorado para las nuevas generaciones. La situación, je pense qu'en fait, Para que las mujeres se atrevan a hablar hay que forzar la puerta. Las mujeres que han abortado y no tienen miedo o algún problema con hablarlo deberían hacerlo, sin que sea una molestia o sin que sea algo vergonzoso. Tienen que ser capaces de decirlo como si fuera algo banal. Sí, yo aborté. Hay que tener ese valor y decirlo sin miedo a incomodar. Así, de esta manera, llegaremos a hablarlo más fácilmente. Al principio de la legalización de la píldora, por ejemplo, no se hablaba tan abiertamente, no se decía, sí, yo me tomé la píldora ayer. Pero de esta manera tenemos que habituar la mentalidad y el aborto siempre va a seguir siendo un problema, un tema difícil porque se relaciona mucho con religión, estamos en una sociedad patriarcal y al final trata de la sexualidad femenina, que no es un tema cómodo para el presente y nunca va a llegar a ser totalmente banalizado, pero creo que hay que esforzarse en que la gente se habitúe a escucharlo. Y respecto a las siguientes generaciones, no lo sé, no lo tengo muy claro. Las chicas que entrevisté de entre 16 y 17 años todavía tenían mucha culpa. No creo que la mentalidad haya cambiado demasiado. En Francia el aborto es legal desde los 70s, pero aquí en México sigue siendo ilegal en muchos lugares. ¿Cuál te parece el argumento más contundente en pro a su legalización universal? Il y a un argument qui est imparable, mais qui est le même depuis tout le temps. El argumento imparable es el mismo de siempre. Que sea o no legal no va a impedir que las mujeres aborten. Podrán morir en el proceso o no, pero va a ser. Una mujer que no quiere un bebé por las razones que le competan, lo va a hacer. Si no lo quiere, lo va a abortar. Antes de que en Francia fuera legal, había unos 4.000, 5.000 muertas por año directamente relacionadas con el aborto e incluso más derivadas de causas secundarias a partir del aborto. Por lo tanto, las mujeres van a abortar sí o no, sea o no legal. Siempre lo hemos hecho y siempre lo seguiremos haciendo y va a depender de la sociedad si el precio va a ser la vida o no. En tu libro escribes lo siguiente que me parece muy poderoso. La ley nos dio autorización para abortar, pero la sociedad nos impide hablar de ello o nos exige tomar una postura, ser militantes. Y quisiera que me hablaras más sobre esta reflexión. En fait, cette réflexion, elle m'est venue un jour où
où mon livre, à l'origine, mon livre... Esta reflexión me vino un día al origen, cuando mi libro todavía eran solamente los testimonios y mi historia. Cuando estaba en ese estado lo propuse a editoriales y una de ellas lo rechazó, diciendo que estaba muy bien, pero que no tenía ningún interés porque no se posicionaba. Eso me puso en un estado de cólera, no lo creía posible. Al inicio yo quería limitarme a transcribir sin plasmar mi opinión personal. Evidentemente estoy a favor del aborto porque de lo contrario no hubiera escrito este libro, pero no quería fusionar mi propia creencia con las historias que recibí. No quería ser militante, no quería ser política. Pero me fui dando cuenta de que todo lo que tiene que ver con la mujer no se puede hablar de forma neutra. En Francia hay una frase muy popular que se usa a menudo por las feministas, que es lo personal es político. Y sobre todo hablando de la sexualidad de la mujer, hacemos política. Y me di cuenta de que efectivamente es inevitable. Sandra, si pudieras hablar con tu yo de 16 años, con toda la experiencia que ahora tienes, ¿qué le dirías? C'est une jolie question. Yo le diría, si me permiten ser vulgar, que los mandes a la mierda, que no te dejes culpabilizar, que no te dejes responsabilizar y que lo vivas como quieras. Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu libro. Mira, aquí está. Espero que si algún día nos conocemos me lo tienes que firmar. Merci beaucoup. Es un grandioso libro. Merci, ça me touche beaucoup. Estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. Suscríbete a nuestro newsletter, en donde tendrás contenido exclusivo de cada capítulo. Lo encuentras en sensiblesichingonas.com/NEWSLETTER. Adivina qué, ya salió El amor en los tiempos de like, mi nuevo libro. Me divertí muchísimo escribiéndolo, pero también fui brutalmente honesta y hablo de todo eso que tiene que ver con el amor y que pocas veces platicamos. Desde andar con alguien que te dobletea la edad, hasta poliamor y muchas de las experiencias que viví y que me llevaron a entender más o menos de qué va eso de las relaciones sentimentales. El amor en los tiempos de like ya está en las principales librerías físicas y virtuales de México y el mundo, ebook y en audiolibro a través de Vic. Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. De casi todo en esta vida nos podemos zafar, pero de los hijos y de los impuestos, no. Por eso no puedo imaginarme un escenario más complicado que el de una madre arrepentida. Y además de cargar con eso bajo sus espaldas, tienen que hacerlo en silencio porque no hay cosa más castigada en una sociedad que una madre que no quiere serlo. Por eso, hoy quiero hablar de este tema con la autora de un libro sobre maternidad y arrepentimiento. Stéphanie Thomas es una autora y productora francesa. Es productora de podcasts para France Inter. Codirigió, junto con Pierre Chassagné, documentales galardonados sobre el trabajo y los servicios sociales para France 5. Su último documental habla sobre los bebés sobremedicados. Y hoy está aquí en Sensibles y Chingonas para hablar de Mal de Madres, un libro que compila el testimonio de 10 mamás arrepentidas de ser madres. Stéphanie, bienvenida a Sensibles y Chingonas. Stéphanie, bienvenue a Sensibles y Chingonas. Merci, Romina. Stéphanie, antes que nada quiero agradecerte por poner el foco en un tema tan, pero tan tabú. Pocos temas son tan complejos y generan tanto rechazo como las maternidades arrepentidas. ¿Qué te llevó a querer conocer las historias de estas mujeres? Alors, j'ai découvert ce sujet en discutant avec une amie au café et on parlait toutes les deux de nos enfants. Évidemment, on a toujours beaucoup de choses à dire. Descubrí el tema hablando con una amiga en un café. Platicábamos sobre nuestros hijos y claro, teníamos mucho que decir al respecto. Y en ese entonces salió un libro de Orna Donat en el 2015, que es una socióloga israelí, que habla precisamente sobre el arrepentimiento en la maternidad. Y nos preguntamos, ¿cómo es que te puedes arrepentir de haber tenido un hijo? Porque normalmente la pregunta suele ser al revés, ¿te arrepientes de no haberlo tenido?
Fue raro para ese entonces y me llevó a querer conocer cómo crecieron estas mujeres y en qué circunstancias tuvieron a sus hijos y también me llevó a pensar en mi propia historia y particularmente en la de mi abuela y así fue como descubrí un tema nuevo en la maternidad. Pero, ¿cómo llegas a estas mujeres? Porque puede estarle pasando incluso a una amiga cercana y nunca lo sabes porque no lo hablas. J'ai fonctionné via les réseaux sociaux, les forums. A través de redes sociales, de forums para madres y como soy periodista tengo tendencia a platicar y a preguntarle a todo el mundo y encontré mujeres que aceptaron hablar, pero sobre todo fue a través de las redes por el anonimato que permite hablar de todo y además yo no emitía ningún juicio, entonces estaban muy contentas de compartir. Francia, al menos desde el punto de vista de una mexicana, ¿no? Siempre ha sido visto como un país progresista, el que trae ideas nuevas, el que rompe con lo establecido. ¿Crees que el tema del arrepentimiento materno sea más fácil hablar allá que en otros lugares, especialmente en países latinoamericanos? Je pense que la France est aussi très empreinte de religion chrétienne, Francia está muy impregnada de religión cristiana. Es una dificultad por todas partes escuchar este arrepentimiento porque realmente todos tenemos miedo de ser ese hijo del que se arrepintieron. Por eso la gente tiene esa incomodidad para escuchar estos temas porque piensan qué horror, pobre hijo, y pues se nos regresa el pensamiento. Y Francia todavía es algo conservadora, pero tal vez respecto a la maternidad hay cierta capacidad para comunicarse, por ejemplo, con el tema del aborto, que es legal desde 1914. Hay una cierta tendencia a regresar a que sean maestras de sus cuerpos las mujeres. Justo hace unos meses entrevisté a Sandra Visanova, que también compiló testimonios, pero alrededor del aborto. Y el sentimiento que genera, y en mi visión, ambos se complementan. Entonces, ¿crees que el juicio ante el aborto sea un factor determinante para que mujeres que no quieren ser madres lo sean y terminen arrepentidas? Pas regretter d'être mère, heu, alors, parmi les femmes que j'ai interviewées, Entre las mujeres que entrevisté, solamente 2 o 3 habían pensado en abortar cuando estaban embarazadas de sus bebés, pero no lograron llevarlo a cabo porque tenían miedo de algún día arrepentirse de no haber tenido hijos. Pero estas mujeres en general querían tener hijos por diferentes motivos, bien fuera para satisfacer al marido o porque simplemente es algo que se espera, algo que se hace en la vida, es algo que la sociedad pide de una. Pero el aborto en Francia sí es un verdadero avance social. En México creo que es un poco más complejo, no está permitido en todas partes, pero yo creo que el cuerpo de la madre no es un bien público y debe ser libre de decidir qué hacer con él. Y sobre todo cuando estamos embarazadas es cuando la sociedad piensa que ese vientre les pertenece. Sí, leyendo tu libro me quedó claro que, ante todo y como madre, pusiste la empatía como hilo conductor entre las mujeres que te contaron su historia y tú. Pero, ¿hubo algún testimonio que de plano te dejó en shock? Au départ, il y a effectivement un témoignage qui m'a un peu alors attends, hem, Hay un testimonio que me marcó especialmente, fue el de una madre que estaba separada y que prefería que sus hijos pasaran más tiempo en casa de su padre, quien tenía la mano ligera, por decirlo así, que tenerlos consigo. Al final hubo un procedimiento y no se determinó que hubiera maltrato, pero me marcó que ella decidiera dejarlos con una persona que potencialmente podía dañarlos, que tenerlos consigo. Et pourtant, il faut vraiment préciser, parce qu'on l'a pas encore dit jusqu'à présent, ces femmes Hay que aiment precisar, porque no lo hemos leurs hecho hasta enfants. ahora, que Il y a estas de regret de mujeres maternité aman n'a por rien à sobre voir todo a avec sus l'amour hijos. qu'on El peut porter à arrepentimiento ses no tiene enfants. absolutamente nada C'est que des ver femmes con el amor que qui sienten se por ellos y démènent, son qui sont madres très que invierten investies muchísimo en la relación con sus dans leur hijos vie y de en hacer mère un buen parce qu'elles trabajo culpabilisent en fait. y sienten esa culpa. Et puis, il y a un autre témoignage qui m'a marqué, c'est l'histoire de la maman Hay allemande otro testimonio que me elle marcó aussi qui mucho, habite en una Belgique, en madre que fait, adoptó un bebé en Nepal desde que era muy puis elle chiquito y arrive durante el primer año se elle ocupó arrivait pas súper à bien entrer de en él, contact pero no avec lograba son crear papa ese et vínculo. seulement Ella quand sentía l'enfant que le avait quemaba la 5 ou 6 piel ans qu'elle a réussi y no logró entrar en créer un contacto con lien, mais este c'était hijo physique, hasta c'était que él tuvo épidermique. casi 5 o 6 años Son regret. y pues su arrepentimiento era epidérmico. En tu libro tocas temas muy fuertes y uno de ellos es el hecho de que las madres hoy están más solas que nunca.
Antes podían dedicarse solo a ello y lo hacían junto con otras mujeres. Ahora las madres están solas con una carga inmensa y demasiadas expectativas encima. ¿Qué papel crees que juega el Estado en el arrepentimiento de algunas madres? Ah oui. Hem, eh bien, disons que, bah, l'État, Las mujeres están naturellement hechas faites pour, naturalmente para tener avoir hijos, des según el enfants. D'abord, Estado. il y Es avait algo l'État normal y raciste, natural en les el choses proceso para naturelles, mantener a la humanidad. Entonces, el dans les Estado está organizado processus de manera pour, le que maintien todo de está du puesto vivant. para que las mujeres Donc tengan hijos. l'État est De por sí organisé de telle façon se presiona el que, tiempo. Cuando tienes 25 tout años est ya te fait pour dicen, que les oye, ya femmes es hora aient de des tener un enfants. hijo, ¿no? Déjà, Y quelque una chose qui est vez la super, mujer se embaraza, se mais qui convierte est en un bien entièrement público, le poussé à tocamos avoir la des enfants panza grâce aux y en parents, Francia al menos aux todo está maris, aux organizado amis, para tout le monde que devrait puedan croire que ir a la la guardería y maternité demás. est Y un tus padres, tus moment amigos, tu fantastique, pareja, todos te hacen creer que la d'Hollywood, maternidad es algo mais que c'est fantástico, pas le cas pour algo tout le monde. hollywoodiense, pero no es el caso para todo el mundo. Et en fait, il y a eu le projet, enfin, il y a eu le También mouvement hubo el MeToo qui a pu movimiento como avoir de aussi derrocar este mito, un porque la effet maternidad bénéfique es un derecho que et pour les sufre un femmes. choque muy Parce que vertiginoso entre hombres les y mujeres, femmes, porque los hombres son les muy hommes sont dependientes de las dépendants mujeres des femmes pour avoir des enfants. Et donc la pression est para tener énorme. hijos y procrear. Y sobre el mismo tema, pero con otro enfoque. En tu experiencia, después de escuchar estas historias, ¿crees que el hecho de que la crianza se viva a solas sea un factor de arrepentimiento o eso no tiene nada que ver? Oui, je pense que quand une Es algo femme frágil. est Digamos, un por peu ejemplo, que fragile, si la madre a tuvo una une infancia difícil peut-être o une tiene un enfance hijo y un además peu el hombre difficile, no asume su parte y desaparece, creo que es qu'elle perd un un doble o enfant, triple dolor que parce que c'est déjà dur pour elles et elles doivent tout assumer. porque ya de por sí es duro y C'est además pas tiene que le asumir rôle de todo. mère ne leur Por una convient pas parte, el rol de parce madre no va que con ella y además tiene que ejercerlo sola. parce qu'en fait le gros problème qu'elles El rencontrent gran problema pour que le faire encuentran las ainsi, madres que se c'est que toutes arrepienten les es que tâches las tareas quotidiennes cotidianas qu'elles font que n'ont ellas pas de hacen con sus sens. hijos, para ellas no tienen ningún sentido ni Elles, propósito. elles réalisent que Y la se dan cuenta maternité, de c'est que la réversible. On maternidad peut es pas algo revenir en irreversible, no arrière. se Et elles pueden echar culpabilisent à atrás, mort entonces se parce qu'elles sienten veulent l'avoir à tontas elles, de cette une y se pression, que ce culpabilizan soit la leur por ou haber celle traído d'un un mari ou de la hijo que van a société. tener que cargar en sus Et en espaldas fait, y por finalement, tout ce haberse qu'elles creído el font est cuento. irréversible et n'a aucun Entonces es algo sens. bastante Donc, duro. En algunos de los testimonios que nos compartes, se habla de mujeres que a su vez fueron rechazadas o violentadas en la infancia por su familia. Y obviamente no quiero para nada minimizar su arrepentimiento ni hacer menos sus emociones, pero ¿crees que con un apoyo psicológico las maternidades de estas mujeres podrían ser más llevaderas? moi, je suis convaincue que tout le monde devrait faire une analyse et le monde s'en porterait beaucoup mieux, hein. Estoy convencida de que todos deberían hacer terapia y el mundo iría mucho mejor. Ese es mi punto de vista. Ces femmes, effectivement, ont Pero vécu estas mujeres des efectivamente choses vivieron cosas parfois difíciles en difficiles sus vidas o en dans sus leur vie, dans leur infancias. No es el enfance. C'est caso pas le para cas todas, de tout le pero sí monde. es un factor común. Mais c'est vrai que c'est quand même un point commun. Elles Todas souffrent estas madres están muy angustiadas, quieren hacerlo todo elles sont bien, très pero no logran angoissées. superar las heridas del pasado, en mi Ce sont des opinión. femmes qui veulent absolument bien Hay gente, sin embargo, que vivió cosas atroces mais y le no point se commun, arrepiente c'est de que haber beaucoup de tenido femmes hijos. Es algo muy personal, pero même sí puede un ser peu un angoissées. factor que se repite. ¿Se te ocurre alguna manera de alzar la voz y concientizar a la sociedad sobre el hecho de que cientos de mujeres no quieren ser madres y terminan siéndolo por presión social o por la presión religiosa o familiar? Je pense que la société doit être beaucoup plus ouverte à ce que traversent les femmes au moment où Creo que la sociedad debe estar mucho más abierta a lo que las mujeres viven cuando tienen hijos o están et je embarazadas, pense porque que es una transformación enorme y hacemos c'est pas ver grave, c'est pas como la que es fin algo du monde magnífico, de pero no es el décider caso d'avoir para todo el mundo. un enfant No et il creo que sea faut tan grave, no es el donner fin la del mundo possibilité arrepentirse de haber à tenido ces un femmes hijo. Hay que darles la d'avoir, posibilidad a estas de mujeres parler et des possibilités de changer. hablar, de ser escuchadas y de no C'est pas gagné. juzgarlas, pero todavía es algo que no está ganado para nada. Parce que c'est vraiment une double peine, c'est-à-dire que non Porque seulement elles ont realmente se intérêt trata de un d'avoir des sufrimiento enfants, mais doble, en porque plus por elles una doivent se parte se taire. arrepienten y por otra deben callarse, y eso es algo muy duro. Dur. Et Yo après, pienso que quand elles incluso sont cuando los mariées niños ya avec son des más enfants, grandes se les puede hablar del tema. En tu libro dejas muy claro, y era lo que mencionabas hace unos minutos, que no porque se arrepientan de ser madres significa que no amen a sus hijos con todo su ser. Y para algunas personas esto puede ser contradictorio.
¿Podrías profundizar un poco más en este tema? La maternité est quand même un lieu où on rencontre énormément d'ambivalence. La maternidad es un lugar donde encontramos muchísimas ambivalencias. Ou bien, enfin, voilà, c'est quand même un Amamos a los endroit hijos y al mismo où les tiempo nos sentiments enervan. sont Es très un forts, lugar donde los exacerbés sentimientos son muy fuertes, son et múltiples y son exacerbados. et le regret El de arrepentimiento para maternité, estas ces mujeres femmes ont pour elles, cet enfant est un étranger. supone Elles que n'arrivent sus pas à hijos sean le extraños para vivre avec ellas, eux no et logran pourtant crear ce sont este des femmes vínculo hyper y bien. por tanto se Parce ocupan qu'ils sont súper bien de ellos porque femmes son mujeres qui aiment responsables l'enfant, y lo aman, qui ne pero no sont pas sienten ese vínculo natural incomparables del autant que quand se c'est un habla desde que bébé son bebés. que le lien Aparentemente no es tan fácil naturellement lograrlo para todo el enfant, c'est pas le mundo cas. Elles ont du mal à dire mon fils ou ma fille, par exemple. y el amor no tiene Elles ont nada envie que que les ver enfants porque grandissent quizá este vínculo se puede lograr en algún momento, pero bien podría tratarse del hijo del vecino, del hermano, que no lo sienten tan propio. Y pues no es un sentimiento que sea igual para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, a ellas les incomoda decir mi hijo o mi hija y quieren que crezcan muy rápido. Et puis aussi, ces femmes n'attendaient pas forcément quelque chose de la maternité, et pourtant elles sont También déçues. estas mujeres no Peut-être esperan qu'elles espèrent necesariamente que ce nada de soit la différent maternidad, dans pero les se familles. sienten C'est-à-dire decepcionadas. En las que l'arrivée de entrevistas pude l'enfant va comprender que balayer tal leurs vez angoisses esperaban préexistantes. que este hijo Alors bon, supliera je algún sais très bien que vacío o arreglar alguna ça va herida t'arriver tes o enfants. aliviara algo, pero pues realmente sabemos que eso no es así. Después de hacer este libro, tú tienes mucha más experiencia en el tema que muchas de nosotras. ¿Se te ocurre algún consejo o ayuda que podríamos brindarle a alguna amiga que está pasando justamente por esta situación? Alors c'est très marrant parce que j'ai, depuis la sortie du livre, j'ai Es quelques gracioso amies porque al amies sacar à el moi libro, qui varias ont amigas se acercaron a mí y me dijeron, ¿por qué no me entrevistaste? Yo me arrepiento de haber tenido a mis hijos y j'aurais nunca lo jamais he parlé, contado, mais pero ahora maintenant que te que tu interesas, quiero t'intéresses à la hablarlo. question, j'ose t'en parler. Y yo decía, no me digas, ¿te arrepientes de ese bebé tan lindo que yo Je vais conozco? faire Pues un sí. million là. Y mi consejo Oui, es que mientras más se hable en et medios, voilà, entre nosotras y nos je cuestionemos, nos pense que hagamos c'est la seule preguntas entre solution amigas, pour será la única que ce solución para que este sentiment de regret sentimiento, el rentre dans arrepentimiento de la la maternidad, entre catégorie en la sentiment esfera autour de la colectiva maternité. del pensamiento de la maternidad. Et moi, ce qui m'a marqué vraiment en faisant ce livre, c'est Y que yo évidemment, à siento que chaque fois este que libro j'interviewais me ces femmes, marcó en el ça me sentido en que renvoyait cada vez que à entrevistaba a moi-même estas et à mon mujeres, rapport avec ma fille et me à regresaba ma a mí mère. misma, a mi Et voilà. relación con mi hija, a mi abuela, y yo Je me decía, disais souvent, mais mon Dieu, je soy change. malísima como madre, no hago pasteles, no hago Limite, actividades quoi. todo el tiempo, no me Parce que toutes implico ces tanto en la mères sociedad y sont en des cambio mères ellas sí, ellas son super-héros, en fait, increíbles ces en ese mamans-là. sentido. Sí, sobre todo porque hay como características, ¿no? Que se supone que debes o no debes de hacer cuando eres madre. Entonces también entramos al debate de qué es ser una buena madre y qué es ser una mala madre, porque todas pensamos que deben de caber en la misma caja. Oui, on est très, très prisonnier du mythe de la bonne mère. Somos Faut essayer prisioneras d'être de une los bonne mère mitos comme on del peut, le concepto mieux de qu'on buena peut, madre, qué finalement. significa ser buena madre. Ça fait que la mère También doit existen padres, por ejemplo, que están bon, il y sujetos a a le esta souvent, il y a le père presión, aussi, a hein. esta idea social de cuáles son los estándares de buena madre. Totalmente de acuerdo. Stephanie, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Además de que ya tu libro Mal de Madres está disponible en todas las librerías en México, en Amazon. ¿Dónde más te pueden encontrar? Non, alors je suis très, très mauvaise pour ce genre de trucs. Soy muy mala Mais para sur eso, France pero me Culture, ça pueden, oui. Et puis, j'ai pas me vraiment pueden seguir d'Instagram en et France j'ai Culture Facebook y sinon. no tengo Instagram, pero sí tengo Facebook. Muchísimas gracias. Merci Romina. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com/newsletter.